descripción notablemente detallada de la función del cerebro que recibe una gran aclamación popular en el siglo XIX. Durante un tiempo fue una ciencia aceptada de la mente, pero a pesar de la cuidadosa construcción de sus fundamentos empíricos, se deterioró profundamente y ahora ocupa, en el mejor de los casos, la posición de una pseudociencia. Comenzó con el trabajo de Franz Joseph Hall. Nacido en Alemania, hijo de un comerciante y alcalde de la villa, Hall calificó como médico en Viena en 1785. Hall atrajo muchos seguidores. El más importante de ellos fue Spurzheim, quien inicialmente estudió teología y luego asistió a la Escuela de Medicina en Viena. Se unió a Hall como su secretario y asistente en 1804. Entre 1810 y 1819 publicaron a expensas de Hall 4 libros y un atlas de 1000 láminas que describían. Hall tenía una visión más bien pesimista y clínica, incluso designó un poder o facultad, asesinato. Era, en mucho, un determinista, que creía que los poderes son innatos, no pueden ser cambiados. La visión de Spurzheim era más optimista y utópica. Veía a los humanos como perceptibles, la frenología como la ciencia que les mostraría el camino a una condición feliz. Hall escribió un tratado sobre la filosofía de la medicina, publicado en 1791, pero ahora es mejor recordado por sus aseveraciones de que la personalidad puede ser inferida a partir de la apariencia corporal, especialmente a partir de las características del cráneo. Cuando era niño, Hall notó un gran número de sus conocidos con buena memoria también tenían ojos grandes y protuberantes, como anatomistas. Especuló acerca de qué otras características pueden relacionarse con rasgos externos y por tanto comenzó una evaluación sistemática de sus especulaciones. Hall creía apasionadamente que las mediciones precisas conducirían al entendimiento. Al mismo tiempo compiló un amplio catálogo de anécdotas sobre características mentales específicas relacionadas con protuberancias particulares del cráneo. No contento con estudiar los cráneos de los vivos, Hall también coleccionó cráneos muertos. Como resultado de la medicina incesante de Hall, desarrolló gradualmente una doctrina del cráneo, la cual afirmaba que la personalidad e inteligencia son reducibles a 42 facultades, 6 de las cuales son domésticas, 10 son egoístas, 5 morales, 5 autoperspectivas, 8 intelectuales, 4 son de facultad literarias y 4 reflexivas. Las facultades muy desarrolladas causan pequeñas protuberancias que aparecen sobre el cráneo. Las menos desarrolladas pueden incluso conducir a hendiduras. En consecuencia, la medición o palpación del cráneo puede revelar la fuerza de las facultades subyacentes. Hall atrajo muchos seguidores y patrocinadores, pero también se ganó poderosos enemigos. La Iglesia Católica catalogó su trabajo como determinista y materialista y que poseía implicaciones ateas. Hall argumentó que su descubrimiento de un órgano de la religión había proporcionado una prueba definitiva de la existencia de Dios, pero su protesta no le valdría de nada. Sus libros fueron colocados en el índice de libros prohibidos. Los frenólogos se consideraban anatomistas y científicos. Sentían un completo desprecio por los filósofos y metafísicos de escritorio. Pero la lógica de sus argumentos era fatalmente equivocada. Al morir Hall, los anatomistas se sorprendieron al descubrir que su cráneo era más ancho que ninguno de los que había visto desde la muerte de Porson. Al menos era lo doble de ancho que cualquier otro que hubiera visto. Spurzheim fue interpedido y con su nuevo colega, el frenólogo escocés George Combe, continuó popularizando la frenología. El conocimiento de esta nueva ciencia de la mente se propagó. Spurzheim y Combe fueron invitados a una conferencia en los Estados Unidos. Tras la muerte de Spurzheim, Combe continuó popularizando la frenología. Contribuyó en la formación de más de 45 sociedades frenológicas tanto en Europa como en Estados Unidos. El texto frenológico de Combe, Constitución de un hombre, vendió más de 100.000 copias. Dedicó su vida a la frenología y la educación y a prisiones y reformatorios, y al parecer fue una persona dedicada e idealista. Cuando se le pidió que justificara la existencia de la esclavitud sobre la base de sus estudios científicos que habían mostrado que los cráneos de los negros eran inferiores, se rehusó y afirmó que un esclavo educado podía competir con una persona libre. También atacó la posición de segunda clase de la mujer, rechazando la afirmación de que ellas eran intelectual o emocionalmente inferiores a los hombres. Muy pronto, sin embargo, como resultado de la popularización de la frenología,
el enfoque de la disciplina cambió. Ya no era más una ciencia empírica como Hall originalmente la defendió. 3 estadounidenses emprendedores capitalizaron la novedad de la frenología, Orson y Lorenzo Fowler, y un hombre llamado Samuel Wells, quien se casó con la hermana de los anteriores. Establecieron la compañía familiar de Fowler y Wells. La influencia de Fowler y Wells tuvieron en la cultura estadounidense en estos tiempos fue enorme. Los negocios de ese país comenzaron a requerir exámenes frenológicos como una condición de empleo. Dado el gran entusiasmo que se desató de su éxito, ¿por qué fracasó la frenología? Las respuestas se encuentran en sus características fundamentales y sus supuestos. Primero, la selección de facultades era indiscriminada. Los intentos para describir las complejidades de la inteligencia y la personalidad humana en términos de un número ilimitado de facultades y poderes estaban predestinados a fracasar. Segundo, los argumentos de los frenólogos eran circulares. Tercero, la explotación de personas crédulas era inaceptable para los estudios serios de la función cerebral y personalidad. Finalmente, las críticas del investigador más prominente de la función cerebral en el siglo XIX, Pierre Florence, demostraron lo anterior en forma devastadora. En un examen de la frenología publicado en 1843, Florence presentó una crítica lógica de la frenología y citó sus propios estudios experimentales acerca de los efectos de remover tejido cerebral, ablación, en la conducta de los animales. El espesor del cráneo varía de un lugar a otro y los contornos del cráneo no corresponden a los contornos del cerebro. Así, la suposición fundamental de la frenología es equivocada. Los frenólogos habían localizado la pasión en el área del cerebro que corresponde al cerebelo. En sus experimentos de ablación, Florence encontró que el daño del cerebelo interfiere con los movimientos motores, pero no interfiere con la fuerza de impulso sexual en un animal. Las críticas de Florence a la frenología fueron rigurosas, pero es importante rescatar cualquier contribución positiva que la frenología pudo haber hecho al desarrollar la psicología. La frenología reforzó la creencia de que el cerebro es el órgano de la mente, dada a la sugerencia de que las funciones mentales se pueden localizar en el cerebro. Los frenólogos sostenían que las características psicológicas pueden medirse, como usaban escalas de rangos elaboradas para registrar y evaluar un perfil de los diferentes poderes de un individuo en particular. Reforzaron el concepto de las diferencias individuales y el área que más tarde conformó el núcleo de los psicólogos diferenciales y los teóricos de la personalidad. El editor de una antología de los escritores de Hall, Ernest Lenski, declaró en 1979 que Hall era el padre de la ciencia de la conducta, un gran instigador de la reforma social, un antropólogo criminalista de la estructura de César Lombroso y un precursor de Charles Darwin. Todas esas aseveraciones pueden ser cuestionadas, pero debe admitirse que los frenólogos tuvieron su éxito ocasional. De acuerdo con un reporte, un frenólogo moderno examinó a Ray Kroc cuando tenía 4 años y predijo que tendría una carrera exitosa en los alimentos. Kroc más tarde fundó McDonald's y amasó una fortuna de $450 millones vendiendo